Después de haber hecho el análisis de el triángulo de corrientes, el otro triángulo importante es el triángulo de potencias, ¿sí? Aquí vamos a conocer dos potencias más que no se les hizo o no se le hacía el análisis en DC porque no existían. En AC ya aparecen dos potencias más. Esas potencias son las siguientes. La potencia activa, la potencia reactiva y la potencia aparente. La potencia activa es la potencia que es capaz de producir trabajo útil en los receptores y se mide en vatios con su símbolo W, que ya lo habíamos visto en el análisis en DC. Se mide en kilovatios, ¿sí? Se mide en megavatios, se mide en megavatios y se mide en caballos de vapor. Se mide en caballos de vapor. La potencia activa es consumida por los elementos resistivos. ¿Sí? Básicamente es la potencia que consumen los elementos resistivos. Por ejemplo, la casa, su potencia es considerada como una potencia activa. ¿Sí? Se supone que en la casa de cada uno de nosotros, las potencias, el factor de potencia es 1. O sea que es considerada como una carga resistiva. Por eso podemos decir que la potencia activa la vamos a representar con una P y se mide como voltaje por la corriente activa, ¿sí? O la intensidad activa. Esto quiere decir que la potencia activa la podemos calcular como voltaje por corriente total por el coseno del ángulo, como lo habíamos visto antes. Y sin olvidar que la potencia es el producto entre la resistencia y la corriente al cuadrado. El total de la potencia de un circuito es la sumatoria de sus potencias en los diferentes elementos. La otra potencia que vamos a encontrar en los circuitos AC es la potencia reactiva, ¿sí? La potencia reactiva, si es inductiva, la potencia es consumida y tiene que ver con la reactancia inductiva, ¿sí? Se precede del signo más cuando es una reactancia inductiva. Está precedida del signo más. Si la reactancia es capacitiva, la potencia es cedida y se precede del signo menos. Entonces, si es capacitiva, se precede del signo menos y la potencia en este caso es cedida. En este caso, cuando es con un elemento inductor, la potencia es consumida. ¿Sí? Se mide en voltiamperios reactivos y se expresa por el símbolo BA y la R pequeña. También se puede medir en kilobar y en megabar. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Se representa por una Q y se calcula como voltaje por la corriente reactiva.
Es la misma fórmula de potencia activa, pero en este caso vamos a utilizar la corriente reactiva y se representa con una Q, ¿sí? Lo que quiere decir que esto lo puedo reemplazar por voltaje multiplicado por la corriente total multiplicado por el seno del ángulo φ. También podemos tener en cuenta que la potencia reactiva es la reactancia, sea inductiva o sea capacitiva, por la corriente al cuadrado. Entonces, la ley de potencia también se conserva, se mantiene, pero acá con este factor reactivo. Bien. Bueno, tenemos en cuenta entonces que C puede ser reactancia capacitiva o reactancia inductiva. El total de la potencia reactiva es la sumatoria de todas las potencias reactivas de un circuito. Bien, tenemos la fórmula para calcular la potencia reactiva debido a un condensador monofásico. Esa fórmula se plantea de la siguiente forma. Potencia reactiva de un condensador monofásico es igual al voltaje del condensador, Vc es tensión aplicada en el condensador, por omega, ¿sí? Que es las pulsaciones. Recuerden que es 2 pi por frecuencia, por el valor del condensador en microfaradios, dividido 10 a la 6. Esta fórmula ya la habíamos visto antes. Esta sería la fórmula para calcular la potencia reactiva debido a un condensador monofásico. Bien, y la tercera potencia que aparece es la potencia aparente, que la potencia aparente es la que se transmite a través de las líneas desde los puntos de distribución hasta los puntos de consumo y se mide en voltiamperios. O sea, voltiamperios. ¿Sí? Tener en cuenta que es diferente a bar. Este es voltiamperios, esto es voltiamperio reactivo. ¿Sí? También se puede medir en kilovoltiamperios, eso es lo más típico, y en megavoltiamperios. ¿Sí? Los transformadores normalmente vienen en medida de voltiamperios. ¿Cómo se calcula? Se calcula como S, ese es su símbolo, S, es igual a B por I. Esa es la fórmula de la potencia aparente. Ahora vamos a mirar el triángulo de potencias. Bien, entonces el triángulo de potencias está definido por la potencia activa en el eje horizontal, la potencia reactiva en el eje vertical y la potencia aparente, que sería la hipotenusa. Y en ese orden de ideas, la potencia aparente sería raíz cuadrada de P al cuadrado más potencia reactiva al cuadrado. Del triángulo de potencias, entonces sacamos los análisis o las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, del lado de coseno de phi, podemos obtener que es P sobre la hipotenusa, que es S. Y seno de phi es igual a Q sobre la hipotenusa, que es S. Despejando, tenemos que P es igual a S, que multiplica a coseno de phi, y aquí tenemos que Q es igual a S, que multiplica a seno de phi. ¿Sí? La intensidad de corriente entonces está dada por la siguiente fórmula. Es igual
y es igual a potencia activa sobre voltaje por coseno de phi. Esta sería la intensidad de corriente en función de la potencia activa.